Hola amigos, estamos con el doctor Marc Duriani, un reconocido ingeniero agrónomo, un ingeniero forestal, docente universitario, quien ha dedicado gran parte de su vida al estudio de la Amazonía peruana, particularmente a esa frondosa biodiversidad a través de las áreas naturales protegidas. Y precisamente lo que nosotros a continuación queremos un poco reflexionar es en torno, ¿no?, a el Parque Nacional de Tingo María, que se ubica en la provincia huanuqueña de Leoncio Prado. ¿Qué tal, Mar? Muchísimas gracias por recibirnos aquí en casa, y primeramente quiero decirte muchas gracias por haber alentado esta producción nuestra que hoy ponemos en tus manos. Aquí te traigo a los ahijados, así que espero que te los lleves al Brasil y puedas disfrutar de su lectura. Muchas gracias, Eliseo. Es un placer recibirte, es un placer conocerte personalmente. Hemos hablado por internet varias veces, pero me emociona mucho ver esa producción tuya que nutre un espacio vacío. Cuando gente como yo escribe libros como los que hemos intercambiado hoy día, necesita contextualizarlos, y para hacerlo siempre nos falta el marco histórico, político, social que los libros de Eliseo nos dan. Así que es maravilloso. Yo creo que lo que tú escribes es un complemento de lo mío, y quizá, ojalá, lo mío te sirva. Pero lo tuyo me sirve definitivamente. Muchas gracias. Bien, la pregunta: Tingo María es el segundo parque nacional que se ha creado en el Perú, y fue creado por la iniciativa de un personaje fantástico huanuqueño, el entonces senador Carlos Chauvin. Carlos Chauvin, me trabo, como el nombre es inglés siempre me trabo. Huanuqueño, digo Chauvin. Bueno, que ha sido un personaje maravilloso, no solo como médico, como político honesto, como base de apoyo social regional, sino también como ambientalista, porque hasta donde supe, él tenía un pequeño museo natural, para eso ofreció hasta su propia casa, en fin, un tipo maravilloso. Entonces creó ese parque en 1965, fue aprobado en la época de Belaúnde, y lamentablemente la creación del parque estuvo muy mal hecha técnicamente. Decía: créase un parque nacional en la ciudad de Tingo María. No existe un parque en una ciudad, entonces, ni tampoco hay ciudades dentro de los parques. Entonces fue un poco errado. Entonces, al comienzo yo tuve una reacción no muy favorable al Parque Tingo María, hasta que lo visité. Y cuando visité Tingo María, allá por la primera vez fue a finales de los años 50, y después trabajé un poco, volví detalladamente a comienzos de los 70, quedamos pues maravillados con el potencial que ese parque tiene, que es una verdadera joya, no solo por la diversidad biológica que contiene y los paisajes que son bien conocidos, también por la famosa cueva de la lechuza, que como ustedes saben no son lechuzas, son guácharos, que es otro bicho que no tiene nada que ver con las lechuzas, pero también porque el pedazo de selva que el Parque de Tingo María ha protegido es único. Todo a su alrededor no queda absolutamente nada natural, todo ha sido alterado por años y años de uso, inclusive uso abusivo de los recursos. Entonces es una verdadera joya. Entonces, eso es Tingo María ya restaurado en su contexto, en su dimensión, por la Dirección General Forestal que yo presidía, que yo dirigía en la época. Hoy es una pieza esencial del Sistema Nacional de Áreas Protegidas del Perú.
y su futuro depende, claro, depende del gobierno y del CERNAM, pero depende especialmente de la gente tingalesa, depende de los vecinos que deben apreciar ese lugar y usarlo para lo que más puede servir en el futuro, que es primero como fuente de ecoturismo, base de ecoturismo, que es un lugar que conserva una biodiversidad que puede tener gran utilidad. Pocos estudios hay, pero seguramente se puede descubrir numerosos excipientes fitofarmacéuticos de gran potencial económico. En fin, debe tener, aparte de que es un lugar que evita riesgos ambientales para el entorno, evita que haya derrumbes, huaicos, genera agua, permite regularizar la pluviosidad en los alrededores. En fin, es un pedazo de bosque utilísimo que hay que conservar como oro en polvo. Es oro, es más que oro. Más que oro. Mart es autor de casi 18 libros y una serie centenares de artículos. Hoy pone en nuestras manos su libro Amazonía Peruana, que en futuro. Pero nosotros en nuestro trabajo, el Parque Nacional Tingo María, hemos también consignado su apreciación inicial en torno al Parque Nacional de Tingo María, cuando en su obra Áreas Naturales Protegidas del Perú, el comienzo, nos brinda el siguiente testimonio. El autor visitó la cueva por primera vez en 1958 y constató que era usual que sus visitantes dispararan en ellas armas de fuego o cohetes, provocando revuelo de los guácharos y murciélagos. También era común la caza o captura de los guácharos por habitantes de la región que, como antiguamente, usaban la gordura de estos. Además, se hacían eventos con fogatas en su interior. ¿Cuán importante, Marx, había la necesidad de poder proteger, ¿no?, la flora, la fauna, estos recursos? Porque cuando se crea el parque, se crea con la intención de proteger la cueva y también la Bella Durmiente, estos dos atractivos principales. Cuán importante es proteger los recursos existentes al interior del Parque Nacional Tingo María. La cueva es famosa no porque es una cueva, sino porque tiene guácharos. Y los guácharos dependen de la vegetación que hay alrededor. Cuando hicimos el estudio siguiente, esa fue una visita, cuando hicimos el estudio descubrimos que el guácharo ya no comía palmeras, frutos de palmera y frutos de árboles de la selva, sino que comía esencialmente pepas, semilla de coca, porque ya no había más vegetación alrededor. Entonces la creación del parque lo que ha permitido la sobrevivencia del guácharo, porque ha permitido que se renueve la vegetación alrededor de la cueva y al mismo tiempo eso da la posibilidad de mantener esa fantástica diversidad biológica que varios libros sobre el parque han mostrado. Han descubierto especies que no hay en ningún otro lugar del mundo. Guácharos sí hay en otro lugar, pero hay especies de plantas y sobre todo de animales que no existen en ningún otro lugar. Entonces miren la responsabilidad que tienen los tingaleses con relación a ese parque. Si no lo cuidan pueden provocar la extinción del planeta de un animal que nunca más nadie va a ver. Y eso tiene valor para el turismo, porque quizá no hay tanto turismo como debiera, porque falta crear más facilidad para la visitación, pero ya no solo de la cueva, sino esencialmente de los sitios más bellos que hay alrededor de la cueva y que permitan que el visitante comulgue con las plantas, vea los detalles de las plantas, los musgos, de los helechos, de los hongos, vea pues los animales chiquitos, los insectos, hay insectos espectaculares ahí. Entonces, eso es lo que quizá está faltando para aumentar la capacidad receptiva del parque. Pero la importancia del parque, aún sin turismo, es crucial porque, como ya mencioné, repercute en el sistema de lluvias local, evita aluviones, evita huaicos,
y protege en realidad todo el ambiente alrededor del parque. Entonces, eso es. Uh-huh. Bueno, tú has centrado mucho como eje de investigación las áreas naturales protegidas en el país, ¿no? Y el Parque Nacional es la segunda área que se crea porque encierra una serie de recursos que son dignos de poder ser preservados, conservados, dado su vulnerabilidad, su fragilidad, ¿no? Yo quisiera preguntarte, aparte de el valor turístico, ¿cuáles son los valores educativos, los valores científicos que encierran, ¿no? Las áreas naturales protegidas como el Parque Nacional de Tingo María, que obligan a que el Estado implemente todo un sistema de gestión, de protección, de conservación, de inventariación para las presentes y las futuras generaciones? Bueno, no es... El tema de la importancia del turismo no es pequeña. Recuerda tú que Machu Picchu, que es un área natural protegida, que tiene dentro restos arqueológicos, como lo es el Parque Nacional del Aviseo, mueven cientos, yo diría, sí, no estoy seguro, en todo caso cientos de millones de dólares que dependen estrictamente de ellas. El Parque Nacional del Manu no es visitado masivamente porque está muy alejado, pero alrededor hay un cinturón hotelero gigantesco que mueve fortunas en turismo receptivo y en turismo nacional. Entonces, el turismo es sin duda uno de los grandes elementos asociados a las unidades de conservación. Recuerda que países africanos, Kenia, viven del turismo. ¿Y qué es el turismo en Kenia? Es los parques nacionales. Y es lo mismo en Tanzania, en África del Sur, y lo mismo en Estados Unidos. El turismo gira alrededor. Bueno, hay turismo urbano, Nueva York, etc., o Miami, pero el gran turismo depende de sus parques nacionales, de lo que es más antiguo es pues Yellowstone, ¿no? Entonces, el turismo no se puede minimizar. Pero aparte de eso, ya el sistema nacional de áreas protegidas es clave para evitar la velocidad del cambio climático. Si esas áreas fueran transformadas a plantaciones o a crianza de ganado, tendríamos mucho más problemas en la Amazonía y aquí en la costa también. O sea, gran parte del agua que llega hasta los ríos de la costa depende de áreas protegidas que están en el Huascarán, que están... el lago Titicaca ya prácticamente no existiría si no se hubiese protegido una parte de él, o sea, no habría vida dentro. Y además, pues, son la biblioteca de nuestra riqueza de biodiversidad. Quiere decir que de ahí van a salir las papas del futuro, la comida del futuro, los remedios del futuro, etcétera, etcétera. Entonces, si eso cuando se hace, hay estudios que han totalizado esos aportes económicos, son billonarios. O sea, si en el mundo no existiera un sistema de áreas protegidas, el mundo estaría infinitamente más pobre y peor que hoy. Eso hay estadísticas, cifras que yo no las manejo, pero están ahí. Hay libros enteros y hay libros especiales sobre Perú explicando todos esos beneficios. Entonces, Tingo María es parte de ese sistema. Claro, Tingo María es un parque pequeño relativamente, pero en conservación no hay nada pequeño, porque desde que en Tingo María hay especies únicas, no en el Perú, sino en el mundo, entonces se vuelve una pieza esencial. Entonces Tingo María, aunque no sea de los más grandes, sí cumple su papel fundamental. Esa es la respuesta. Marc, con suma complacencia debo comentarte que hoy por hoy Tingo María es un gran destino turístico, sobre todo por sus atractivos que tiene en la Cueva de las Lechuzas, la formación de la Bella Durmiente, las cataratas, los paisajes y en fin, una serie de recursos. Y entonces esto en alguna medida va poco a poco impactando en la actividad económica
y en el desarrollo, en el progreso de la población. Y como nos has comentado, en experiencias y en casos similares, gracias al turismo sostenible, al turismo ambiental, es posible pues, generar desarrollo sostenible. Desde tu particular punto de vista como investigador en temas de la Amazonía peruana, ¿cuál es el rol, cuál es el papel que debieran de cumplir las autoridades del nivel del gobierno central, del gobierno regional, del gobierno local? ¿Cuál es el papel del empresariado? ¿Cuál es el papel de la sociedad civil en sí mismo por gestionar adecuadamente este Parque Nacional Tingo María para que redunda en la mejora de la calidad de vida de su población? Sí, las responsabilidades están muy bien demarcadas, muy bien delimitadas. La primera responsabilidad es del gobierno nacional en representación de todos los peruanos. O sea, parte de los impuestos que los peruanos pagamos deben volver a los parques nacionales y obviamente al Parque Nacional de Tingo María. Entonces, la primera responsabilidad es del CERNAM. Pero obviamente el CERNAM, dentro del contexto del gobierno peruano, no es una pieza muy importante, medio mezquinado, un poco maltratado, no recibe los presupuestos que debería. Entonces ahí viene donde el resto de la sociedad tiene que hacer su parte. Ahí vienen las ONGs que tienen que apoyar el parque, y de hecho algunas veces lo han hecho. Y el sector privado es esencial, porque el mayor beneficio económico y también en términos de generación de empleo es pues el turismo. Entonces, los empresarios del turismo deben agradecer al parque financiando lo que el gobierno central no hace. Dije el gobierno nacional, pero el gobierno regional y el gobierno local también deben hacer todo lo posible por defender el parque, y defenderlo no es solo hacer discursos, también es poner dinero en lo que les corresponda. Hay muchas formas en que el gobierno local y regional puede facilitar el acceso. Yo hablaba, por ejemplo, para aumentar la visitación se necesitan más trochas demostrativas, más trochas de visitación, bien hechas y que no agredan al ambiente. Eso no es un costo alto, pero tiene un costo. Esas son cosas que una empresa turística o un consorcio empresarial puede decir: vamos a hacer esta trocha y si me permiten poner un cartel que diga donación de bla, bla, bla. O sea, eso se hace en muchos lugares del mundo. Y ese tipo de aportes son indispensables si se quiere que el parque mejore rápidamente y que además atraiga rápidamente más turismo. Sí, la responsabilidad es de todos. Y es de cada ciudadano, que no debe ir ahí a coger una flor, a arrancar una planta o meterse a la mano un insecto, robar un insecto, porque el término robar es el preciso para quien hace eso dentro de un parque nacional. Está robando la biodiversidad de todos nosotros. Entonces, si es un globo recoger una planta ornamental, ¡ay, tanto! No importa, yo agarro una. En la cueva lechuza yo he constatado que iban a recoger insectos medio raros que había en las paredes de la caverna. Casi los han extinguido. Entonces, eso pues son cosas que no deben pasar, y la responsabilidad de cada uno. Y también para cualquiera que tire basura dentro del parque. O sea, dejar una botella, una tapita de agua gaseosa dentro del parque es un crimen. Y eso tiene un costo por eso deben ser castigados. Sí, en este libro, Áreas Naturales Protegidas del Perú, das un testimonio, ¿no?, de cómo así es que se enfrentaba la problemática en la caza indiscriminada de los cuátaros, porque estos eran destinados por los habitantes de la región, nos dices, dado la engordura de Eso es estos, histórico. es histórico, y esto en alguna medida ha justificado la necesidad, yo ¿De hacer pienso, el parque? de proteger, ¿no? No. Esto, porque entiendo que Carlos Schoen tenía esa preocupación, porque yo revisaba un poco los testimonios, por ejemplo, de Antonio Raimondi en 1857. Ella nos hablaba exactamente de Humboldt también. Humboldt, de la misma problemática. O sea, una población de lo que nos estás comentando,
una población que no tenía conciencia de la protección, de la conservación de los recursos existentes en su zona. Pero yo diría, Eliseo, que ese no ha sido el problema principal, porque ese uso de los guácharos, literalmente les quitaban la pluma y lo fundían, porque daba mucha gordura. Eso es algo que practicaban los indígenas tradicionalmente. Los indígenas que vivían en Tingomaría, yo tuve la suerte de conocer todavía uno de ellos, y me conté que era amateur para mi trabajo de colección de insectos. Y eso hacían ellos. Pero la tragedia ha venido cuando los blancos, por decir así, han llegado y han empezado pues a disparar a los guácharos por dirección. Porque eso mata a algunos, pero disturba todo, lo demás no vuelven, dejan a las crías sin comida. Entonces, gran parte de la destrucción de la cueva no ha sido el uso tradicional indígena, sino ha sido ya el uso que los colonos, los nuevos llegados han estado haciendo. Y yo creo que Carlos Schoen se preocupó más de eso que del uso convencional. Es mi opinión, pero porque claro, la gente de la sierra también ha comenzado a imitar lo que hacían los indígenas locales. Y ahí, claro, hay mucho más gente, ahí ya el problema es mayor. Pero yo no creo que esa ha sido la razón. Realmente el deterioro de la cueva ha sido el mal uso de los colonos, de los recién llegados. Ahora, además de la cueva de las lechuzas, el otro principal atractivo, sin lugar a dudas, es la Bella Durmiente, ¿no? Y en realidad, para los tingaleses, la Bella Durmiente es como una especie de un pasaporte, un emblema, ¿no? Claro. Y está presente ahí en los símbolos, en el escudo de la municipalidad, en el escudo de la universidad, nombres en los asentamientos humanos, en las calles, los jirones, ¿no? ¿Cómo así lograr empoderar aún más a la población, a la sociedad civil en la necesidad de proteger esto, pero ya desde el ámbito educativo? Yo no veo ninguna, o sea, yo pienso que la Bella Durmiente es más una ilusión que una realidad, porque recuerdo que la última vez que fui a Tingomaría, ya hace mucho, pero ya la Bella Durmiente no estaba tan bella porque han talado los bosques en la parte, en fin, han alterado la imagen bastante. Entonces, creo que lo importante, claro, hay que usar ese símbolo, por supuesto, ya está establecido y hay que respetarlo y cuidarlo. Pero la educación parte otra vez de conocer el lugar. Entonces, para mí no hay otra forma de educar que educando a los maestros, llevándolos al parque, junto con los guardaparques, a ver lo que realmente es el parque, que no es la cueva, que todo lo que está alrededor. Y ellos poder, en base a ese conocimiento del lugar de verdad, enseñar, transmitir a sus alumnos eso, y llevar también a los estudiantes después a visitar, repito, no la cueva, sino todo lo que hay alrededor de la cueva, que es más importante que la cueva. No veo otra forma. Para amar algo hay que conocerlo, y eso los profesores deben conocerlo, y claro, ser ayudados con obras pues como las tuyas, ¿no? Eso también contribuye. Pero leer es una cosa y ver es otra. Entonces, tienen que ser las dos juntas, ¿no? Yo pienso que es eso, Eliseo. Y para culminar, Marc, agradeciendo la gentileza, la fineza que has tenido en recibirnos en casa, luego de tu próximo viaje y retorno al Brasil, ¿consideras que la protección, la conservación, la inventariación, los estudios, ¿no?, en torno a parques como el Parque Nacional de Tingomaría es una cuestión de Estado? Es de Estado, pero yo diría que en gran parte es responsabilidad de la Universidad Nacional de Tierra Agraria de la Selva, porque en mi opinión para eso se hizo, en gran medida, para conocer la realidad, y no solo la realidad agronómica, que es sino conocer la realidad natural del área en que está inserta. Y que yo sepa, la universidad no ha hecho mucho camino en ese sentido. Entonces, si yo como ex profesor, soy profesor, ¿cómo se llama?,
de La Molina hasta hoy, profesor. Entonces, mi recomendación Un profesor emérito. como profesor emérito es, hagan eso, es responsabilidad de ustedes, o sea, debería haber y posiblemente exista una cátedra que debe estimular a los jóvenes a hacer sus tesis para conocer todavía mejor el parque, porque yo te aseguro que hay 1000 cosas que no se saben sobre ese parque, sobre la fauna, la biología, la ecología, la geología. Por ejemplo, cuento en alguna parte que un colono francés, que era amigo de mi familia, atravesó la cueva del Chussi y salió al otro lado, en una expedición que le llevó 4 o 5 días dentro de la montaña. Nadie más que él ha hecho eso, nunca más. Y ahí está. Alguien debe, si un francés que ya era viejo en la época lo hizo, ¿por qué un chico universitario no puede juntarse ya con equipo moderno, con la protección, porque él pegó la enfermedad famosa, la fiebre de Tingo María, pero con todo el equipamiento moderno? ¿Por qué no repite eso? ¿Por qué no explora la cueva? Por hablar de la cueva. Pero fuera de la cueva hay más que dentro de la cueva. Entonces, eso es un mensaje para la universidad. Y hablando de universidad, Marc de Giuliani es un reconocido docente de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que dicho sea de paso, ha sido la entidad patrocinadora para la fundación, la conformación de la Universidad Nacional Agraria de la Selva, cuya historia damos cuenta en este trabajo Historia de la UNAS, y cuyo prólogo precisamente ha corrido a cargo hoy de nuestro entrevistado en condición de profesor emérito de la Universidad Agraria La Molina. Marc, ¿cuáles son esas referencias que guardas en relación a la creación de la UNAS en tu condición de docente universitario? Muchas, porque, claro, yo era un joven profesor en la época en que se hizo esto, entonces no fui convidado a ser parte del equipo. Y recuerdo que fue un profesor Scaramouche, me acuerdo el nombre, que era mucho más antiguo, que dirigió la comisión que hizo esto. Pero sí, participé en casi todos, los conocía a todos, y me dio, en una cierta medida, me dio pena desmontar un santo para vestir otro. Yo siempre pensé que Tingo María, como sede del desarrollo agropecuario de la Selva Alta, merecía tener una universidad, una escuela de agronomía, una universidad. Pero confieso que no quedé contento en que se desmonte la estación experimental agrícola, que ya era totalmente peruana en ese momento, para montar una universidad. Me parece hasta hoy que son funciones distintas y que de hecho la universidad no ha cumplido las funciones de la estación. Entonces, Tingo María ganó una universidad, pero perdió una estación agrícola que hubiera sido más útil para el desarrollo agropecuario propiamente dicho. La universidad ha sido muy útil para el desarrollo en general, o sea, es muy importante. Pero en fin, esa fue mi impresión y sigue siendo, mira, 40 años después sigo pensando eso. Ahora tengo cosas especiales porque uno de los rectores de esta universidad ha sido un gran amigo mío, Fred Corral y Zulieta, gracias a quien yo me inicié en la Amazonía, porque fue él quien me introdujo a las cosas de la selva cuando yo tenía todavía 15 años y nos hablaba pues de las maravillas del Alto Ucayali, porque ellos eran de ahí, y fue con él, no con él, sino con un primo de él, que por primera vez pasé por Tingo María yendo a la Guaitía, y después fui a pasar 3 meses cerca de Atalaya, en medio de los indígenas Ashánica, que fue una experiencia que ya me hizo amazónico de corazón. Así que tengo mucho que ver con esta universidad. Y seguramente, Marc, una pregunta final de cierre. ¿Cuál es el futuro que le aguarda a la Amazonía peruana, particularmente a Tingo María? Mira, a la selva peruana, claro, está amenazada, no hay ninguna duda. Casualmente voy a Iquitos la semana próxima a un gran evento de empresarios amazónicos para hablar
de desarrollo sostenible y qué hacer para evitar la deforestación y la degradación. O sea, está muy amenazada, pero todavía es recuperable, todavía está en nuestras manos llegar a un desarrollo que más o menos estabilice la situación y no produzca más deforestación. Y eso está basado en un hecho simple. Hay 12 millones de hectáreas deforestadas. ¿Cuántas producen cada año? 3. Hay 9 millones que han sido peladas y no se usan. No producen nada. Están en Turma, están en qué sé, Chapumbales, pero no producen. Y técnicamente no hay ningún motivo para que no produzcan. Los 12 millones pueden producir. Eso es más que toda la tierra que se cultiva en el Perú. Entonces, en la selva lo que falta es dedicarnos a producir en el lugar donde ya está deforestado. Y no hay necesidad de pelar un solo árbol más. Entonces, ese es el mensaje que voy a llevar y esa es la solución. Y además, no es invención mía, lo dice todo el mundo, lo dicen todos los que conocen la región. Entonces, creo que sí hay futuro. Ahora, el caso de Tingo María es más difícil porque está en la zona más amenazada de la Amazonía y también está en la zona de la que depende el resto de la Amazonía. Pero Tingo María es selva alta, aquí es donde llegan los ríos voladores de la selva y si no hay árboles aquí, el agua baja directo hasta Pucallpa, hasta Iquitos y tiene a los amigos de la selva baja con agua hasta el cuello. Y en la época en que no llueve, se seca todo. Y ese proceso es peor todavía en el Brasil que en el Perú, pero eso depende mucho de lo que se haga en la selva alta. Tingo María es un ejemplo de eso. Bien, hasta aquí nuestro diálogo con el ingeniero forestal, doctor en ciencias, Marc Duriani, quien ha tenido la fineza de recibirnos. Y Marc, una vez más, muy agradecido y hasta nuestro próximo encuentro. Hasta la próxima vez. Un placer, Eliseo, realmente.